Bueno, ya vine, ya estoy acá para analizar el partido de Temperley contra Trinidense. 3-0, una derrota catastrófica, es lo menos que se puede decir. Una derrota horrorosa, lamentable, un mamarracho, un papelón de Trinidense. Sí, un papelón. ¿Saben por qué es un papelón? ¿Saben por qué es un papelón? Porque Trinidense, en teoría, con todo lo que venimos haciendo en este torneo clausura 2025, estamos para grandes cosas. Por eso es un papelón. No es un papelón porque, ay, venimos bien y en la primera derrota ya decimos que es un papelón. No, no. Es un papelón con todas las letras. Con todas las letras. Ahora, lo primero que se me viene a la mente es la cara de Arrúa cuando iba 2-0 en el primer tiempo. Esa era la cara de cualquier hincha trinidense. Era una cara así, de desazón, de no saber qué hacer, de aró, de furia, de rabia, como quieran llamarlo, angry, no sé, en cualquier idioma. Era una cara de, no sé, era una cara de tristeza, impotencia. Eso, esa es la palabra, impotencia. Porque esta no es Arrúa. En esta se salva el profe. Sí, empiezo hablando por el profe. Y hoy estoy con el profe. ¿Cuántas veces lo critiqué? Pero hoy empiezo con el profe. Es toda de los jugadores. Toda, absolutamente toda, cada parte. Todísima de los jugadores. Y estoy caliente, estoy muy caliente. Miren que pasaron, a ver, no les voy a decir la hora exacta en la que estoy grabando el video, pero pasaron más de 3 horas mínimo. Más de 3 horas, 4, 5 horas. Lo dejo a su criterio. Pero la desazón, la calentura no me pasa para nada. Al contrario, pasan los minutos, pasan las horas, pasan los días, como dice Guasones en su canción, y me pongo peor, me pongo más, me da más rabia. Uno pensaría, sí, voy a hacer esta reacción más tarde, porque quizá con las revoluciones de los minutos uno puede decir tal cosa, uno puede saltarse. Vayan a cagarse, boludo. Yo sigo caliente, sigo enojado, sigo claro, sigo, no sé, porque es imperdonable. Ni no me vengan con, ay, ganamos 3-1 a Cerro Porteño, le ganamos 4-3 al Olimpia, un Olimpia de M, un Olimpia de M, un Olimpia de Morondanga, un Olimpia que es una burga, una poronga, ese es Olimpia al que ganaron. A lo de Cerro lo voy a reconocer, sí, triunfazo, histórico en la nueva olla. Pero ¿de qué te sirve este tipo de triunfo si venís y perdés con Temperley, hermano querido? ¿Sabes qué me hace recordar chiquillarse? Cuando le ganamos a Argentina o allá en Córdoba. ¿Y de qué te sirve ganarle a Argentina en Córdoba si venís y perdés acá con Perú, venís y perdés con Colombia, venís y perdés con Venezuela, con Uruguay? ¿De qué te sirve? De nada, sí. Adivinaron, de nada no te sirve. De un carajo no te sirve. Perdón que me salte, pero estoy exaltado y como ya les dije voy a hacer este video más tarde, a lo mejor baja mi revolución. No bajaron un carajo mis revoluciones. Aclaro, no es por hacer de menos ni de merecer al rival. El rival hizo su partido, hizo su juego, lo ganó en justa ley, lo ganó muy bien, fue efectivo, metió la pelota bajo los 3 postes. Lo que hay que hacer, excelente lo de Temperley, hay que felicitarlo. Lo jugaron como debían de jugarlo, como una final. Porque no sé si los jugadores de Triqui se metieron en el chip de estamos peleando por el torneo y ahora vamos a... No, 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 señores. Toda la vida nuestros rivales son Temperley, los Recoleta. Esos son nuestros rivales. Los General Caballero. Dejémonos de joder los huevos. Porque los partidos a perder, entre comillas,
que no hay que perder tampoco, son contra los grandes. Mira, miren, vamos a hacer un repaso. Perdimos con Libertad en casa, dolorosa derrota, pero bueno, es Libertad. Me dirán, no, Libertad capa caída es lo que quiera, pero es Libertad. Bueno, hace poco perdimos con Nacional, lo que quiera, es Nacional, tradicional rival de fútbol paraguayo. Pero Tembetarú, con el mayor de los respetos a Tembetarú, rival directo. Y puede ser Tembetarú, puede llamarse Recoleta, General Caballero, Tacuarí, Sol, el que sea. No es por el nombre, aclaro a los hinchas de Tembetarú, no es por el nombre. Pero dejémonos jugar los huevos. No podemos entrar así de sobrado al partido. Entraron así como sin ganas, como que sí, lo vamos a ganar, vamos a meterle a esta, vamos a meterle al otro. Ronaldo Báez no arranca de titular. ¿Por qué Ronaldo Báez no arranca de titular, profe? Te defendí al inicio, profe. Ahora te doy la tuya. ¿Por qué no le pones de titular, hermano querido? Jugarlo como una final. Jugarlo como una final. Porque estos son los partidos de 6 puntos. Estos, Recoleta, General Caballero, Luqueño, son partidos de 6 puntos. Son partidos de 6 puntos, hermano. Sí, está grabando. Sinceramente no sé cómo continuar. Ahora no hay análisis cada jugador. Análisis del compacto, del trasero. Bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo. Bueno, ¿saben cómo empezó el partido? Al que lo vio. Sí, todo el mundo vio el partido. Las pelotas, nadie vio el partido. Nadie que no sea hincha de Trinidad Tembetarú, por supuesto, un futbolero nato que estuvo de Coriguí en su casa a las 4 de la tarde. Inmirable el horario, por cierto, inmirable. No lo ve ni, no sé, lo ve el árbitro porque le pagan. Inmirable el horario. Un mamarracho como siempre en la EPF, que cada video lo critico. Empezó bien Triqui, ¿qué decirles? Empezó bien, tuvo Cuca una, la tapó bien el arquero, no lo voy a cuestionar a Cuca, fue un tapadón del arquero que no recuerdo ahora mismo el nombre, que me disculpe. Luego tuvimos la jugada del el primer gol que Juan Vera ahí reclama, no, déjate joder, ¿cómo vas a reclamar un lateral, hermano? Juan Vera, yo todos los videos, bueno, los jugadores no ven los videos, así que, ay, pero Juan Vera para mí es excelso, es de los mejores jugadores de Trinidense hoy día. Pero ¿cómo vas a reclamar un lateral, hermano? ¿Cómo vas a reclamar un lateral? Boludo, ¿qué está jugando? Está jugando torneo Curé. No, está jugando en la primera, juego paraguayo. Vos sabés que los árbitros son unos mamarrachos. ¿Cómo vas a reclamar un lateral? Reclamas un lateral, la jugada rápida viene el gol. No digo que es tu culpa, pero ¿cómo vas a reclamar un lateral? Oh, la primera división. Reclamas un lateral. Ay, Dios mío. Bueno, después Juan Vera se le dio lesionado. Un defortunio, todo mal. Hoy fue una tarde horrenda la de Triqui. Esperemos que su lesión no sea grave, por favor, porque es de los mejores, si no el mejor jugador que tenemos en el plantel en la actualidad, por rendimiento, por todo. Luego viene el penal del mamarracho que hace Cañete. Ay, Axel querido, yo te banco a muerte, Axel. Te banco a muerte desde siempre. Esperé con todo tu retorno. Pero cuando se hace la cosa mala hay que decirla también. Ese brazo extendido, innecesario, el 2-0, ahí la mete. El primer gol lo metió Pérez, ahí de penal Gudiño, mete el segundo. Lo intentamos, Zarza le metía onda, pero no le podés exigir todo a un pibe, luego entra Cano. ¿Qué le vas a exigir a los pibes? Que te cambien la historia. No, no funciona así el fútbol. Luego el tercer gol, el penal de Cuca, quizá no hubo intención, lo que quiera, pero es penal. ¿Qué vas a reclamar? Es penal. Gudiño la mete al ángulo, un golazo, 3-0. No sé si yo sigo por mi corto ya acá y me voy a carajo. 12 de la noche y yo acá grabando eso.
Y bueno, lo que sí que Tembetarú ganó 3-0, contundente, merecida victoria Tembetarú. Un aplauso al equipo de Tembetarú que hizo lo suyo, jugó a lo suyo, ganó bien. Se aprovechó un equipo confiado, un equipo alzado, un equipo que no ganó nada todavía. Y no sé qué se comieron los jugadores, al menos los que entraron a la cancha. Y me dirán, cosas del fútbol, hay partidos malos. Sí, partidos malos te voy a creer. ¿Sabes cuándo te voy a creer partidos malos? Cuando el de Tembetarú meta en una jugada preparada suya, tire de cabeza, qué sé yo, 2 golpes de cabeza, meta gol. O un jugador de ellos meta un tiro libre, una bomba. O uno de ellos arme una jugada, eluda 2, el remate a gol. O uno de ellos remate de media distancia, meta un golazo de antología. No hubo eso. ¿Saben qué hubo? Un gol por un error lateral, por reclamar un error lateral, una desatención. Y 2 penales infantiles pelotudos. Como diría Messi, penales boludos, penales pelotudos. Eso fue. Y la tabla no me calienta ahora mismo. Contra quién jugamos no me calienta ahora mismo. No sé, será. No sé. Me dirán la buena, la mala. Sí, yo tengo la buena, la mala. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Cuánta miércoles comí desde que tengo conciencia contrinidense? A mí nadie me va a hablar de buenas y malas. Nadie. Absolutamente nadie. Desde que tengo conciencia, desde que veo fútbol, estoy contrinidense. No, a mí nadie me va a hablar de hay que estar la buena, la mala, las pelotas. Porque así como aspiramos cosas serias, así como aspiramos en alto, hay que exigir en alto, hay que exigir mucho. Si aspiramos a cosas grandes, hay que exigir cosas grandes. Y es imperdonable. Esto es preferible perder con Cerro, perder un 2-0, qué sé yo, con Cerro en la olla y ganar hoy 1-0, raspando, robando, lo que quiera con un penal. ¿De qué te sirve ganar a los grandes y perder acá? Le das la razón a todos los haters, a todos los pelotudos que agarran y comentan. Y fíjense, los equipos chicos contra los grandes se agrandan y después vean y pierden. Y le dan la razón, boludo, le dan la razón. Eso es lo que más rabia me da, que le da la razón a esa gente. Que vos le querés discutir, no, pero Triqui se esfuerza por algo, esta escolta. ¿Y qué le decís cuando se presentan este tipo de partidos? Y no vengan con cosas de fútbol, no, cosas de fútbol como ya les dije. Claro, meritoria victoria de Tembetarú. Jugó el partido como una final, como se debe jugar cada partido. Eso es lo que les tienen que entrar a los jugadores. Y ya, viejo, y ya. Me despido acá porque no quiero saber nada y estoy a esto de decir improperio, grosería, funables y etcétera. No quiero saber nada. Ahí se la puta.